and being in ministry and going around the world, y de estar en el ministerio viajando por todo el mundo, that we care so much about people, que nos importa tanto las but vidas de otras sometimes it's personas our own families that pay the price. y a veces nuestras propias familias pagan el precio. And so it's been an amazing time of just coming back together. Así que ha sido un tiempo muy lindo solo el hecho de volver a estar juntos. And the reason I'm saying this Y la razón por la cual digo esto is because we can easily live in the moments we've just had. es porque es muy fácil quedarse a vivir solamente los momentos que acabamos de tener, como ese. But I believe there's a new season coming of discipline and training Pero yo creo que viene un nuevo tiempo de entrenamiento y de disciplina, where we have to be prepared for donde nosotros tenemos que estar preparados, a new level that God is bringing us into. un nuevo nivel a donde Dios nos quiere introducir, A sacrifice, de sacrificio, a sacrifice of praise, un sacrificio de adoración, where we surrender to God. donde nos rendimos a Dios. And you know, Delirious would have gone on for years and years, Sabes que Delirios podría haber continuado por años and nobody would have ever known. y quizás Nobody would have known nadie lo iba a saber, that deep inside me, que muy dentro mío I was losing my soul along the way. yo estaba perdiendo mi alma en el camino That I needed to come back y, and de- reconnect with God y que yo necesitaba regresar a un punto a reconectarme con Dios and be one with Him. y de volver a ser uno con Dios. Because there's I just don't want to be one of those people that is great here, Yo no quiero llegar a ser una de esas personas simplemente que es algo but when I go home there isn't a story to tell. que es increíble en la plataforma, pero cuando regreso a casa no tengo una historia, no hay una historia. And so family is really important. Así que la familia es muy And importante. so often I see that people's ministry comes first. Muy a menudo veo personas que ponen el ministerio como primero. And I believe a new army is made up. Y yo creo A new army en un nuevo ejército se está levantando, is being family together. se está formando. And the moment that we started the meeting, Y en el momento que comenzamos una reunión, there was great power. había gran poder, But there's even more power pero aún hay más poder when a man is faithful to his wife. cuando un hombre es fiel a su esposa. And so this is why I love church. Así que por eso amo la iglesia. I absolutely love church Me encanta, amo la iglesia, because it's family. porque es familia. And I think that really scares the devil. Y yo creo que eso asusta al enemigo. Not the big preachers No los grandes predicadores and the songs o las canciones and the deliverance ministry, o el ministerio de liberación, but when we live together in harmony, sino cuando nos levantamos en armonía, en unidad we honor one another, y nos honramos unos a otros we don't despise one another, y no nos despreciamos unos a we don't otros criticize another church down the road, o no andamos criticando a otra iglesia por ahí, that we come together. sino que nos And I unimos. believe that that's the thing that scares the devil. Y yo creo que eso es lo que va a asustar a Satanás. And then we're talking about soldiers Y después estamos hablando de soldados who are fit que están formados, and healthy, sanos not traveling the world on their own, y que no están viajando por todo el mundo por sí mismos, but full of the Holy Spirit, sino llenos del Espíritu full Santo. of the Holy Spirit. Llenos del Espíritu Santo. And I believe that that really scares the devil. Y yo creo que eso sí que asusta al enemigo. There's an amazing passage in Nehemiah 12. Hay un pasaje impresionante en Nehemías 12. It says, the two choirs then took their places in the temple. Dice, llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, I was there with the officials, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, along with all the priests and their trumpets. y con los sacerdotes con trompetas. Anyone play the trumpet here? ¿Alguien que toca la trompeta por aquí? Yeah. Oh.
That day they offered great sacrifices, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas. an exuberant celebration, Y se regocijaron because God had filled them with great joy. porque Dios los había recreado con grande The contentamiento. women and children raised their happy voices. Las mujeres y los niños y todo Jerusalén, With all the rest, con todo el resto, Jerusalem's jubilation was heard far and wide. el júbilo de Jerusalén se escuchó desde lejos. And you know, I don't think we have to look too far. Yo no creo que tengamos que mirar tan lejos. There are enough people in this room to change the world. Hay bastante gente en este auditorio para cambiar el mundo. And I love that picture Y yo me, of the women and the children standing me encanta ese retrato de las mujeres y los niños on the side of the walls of the temple en los muros del templo and singing, y cantando. singing, Y se están cantando. singing to a broken world. Y cantándole a un mundo quebrado en dolor. He said the jubilation was heard far and Y wide. dice que el júbilo en Jerusalén fue escuchado desde lejos. Well, how far and wide? Bueno, ¿qué tan lejos es tan lejos? This city, Esta ciudad, Brazil, Brasil, the nations, las naciones. because our singing in the natural Porque nuestro cantar en lo natural can just be heard in this room. puede ser escuchado solamente en este But we auditorio. don't sing in the flesh. Pero no cantamos en la We carne, sing in the spirit. cantamos en el espíritu. And we I love coming here. Me encanta estar aquí. It's not like London. No es como Londres. I think the key to that passage is sacrifice. Así que yo creo que la clave sobre este pasaje es el He sacrificio. said they sacrificed. Dice que ellos sacrificaron. And that always has to be the beginning of praise. Y eso siempre tiene que ser el inicio de la adoración. We can't just be people who praise. No podemos ser solamente gente que And alaba sing. y canta. And life is wonderful. Y reírnos y todo es increíble. There has to be a sacrifice. Pero tiene que ser un sacrificio. There has to be something that we pay the price for. Tiene que haber algo por lo cual se paga el precio. And for me, at first, giving up a band that I was in Y para mí, al principio, el entregar la banda era el todo. was a great sacrifice. Para mí, entregar la banda fue un gran sacrificio. But it wasn't really, Pero no era realmente. because I found God as a friend in a brand new way. Porque encontré a Dios como un amigo de una faceta nueva. I just found so much happiness Encontré tanto gozo in just being with Him. en solo estar con Él. And all these things are great, Y todas estas cosas son buenas. but nothing compares to knowing God. Pero nada se compara a estar con Dios. Well, I don't really know what to say anymore. Bueno, ya no sé más que decir. You know, you should never let a preacher sing, Nunca dejes a un predicador cantar and you should never let a singer preach. y no dejes a un cantante predicar. So, I don't know what time we have, but if there are just maybe 1, 2, 3, 4 questions, No sé cómo estamos con el tiempo, pero si puede haber una, dos o tres preguntas and then maybe we can just pray at the end. y después quisiera terminar orando. Okay. Gracias. Le dijo Martín, tú puedes hacer las dos cosas bien, cantar y predicar. Well done.
I'm going to come next year. Voy a ir el próximo año, In July. en julio. Yeah. 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 We have a question here. Okay. What do you sense God doing in terms of worship worldwide in this season? ¿Qué es lo que sientes que Dios está haciendo a nivel de adoración por todo el mundo en este último tiempo? That's a great question. Es una gran pregunta. The thing that I sense God is doing with worship, Lo que yo siento que Dios está haciendo a través de la adoración it feels like the last 20 years es que en los últimos 20 años we've got really good at it. nos hemos mejorado mucho en esto. We've written some good songs. Hemos escrito buenas, lindas canciones. We know how to do big meetings. Hemos aprendido a hacer grandes reuniones. We know how to be professional. Sabemos cómo ser profesionales. But I just sense that's changing, Pero he sentido Wow. que eso está cambiando ahora. and it's just about the presence of God. Y todo se trata de la presencia de Dios. Just about God being with his people, Todo se trata de Dios estando con su pueblo. like a good father wants to be with his children. Como un buen padre anhela estar con sus hijos. And tonight, Señor. Esta noche, Señor. Yeah. Because when God is here, Porque cuando Dios está aquí, you can't add to that. tú no puedes agregarle algo más a eso. And so I find myself Así que me encuentro a mí mismo more and more now being less professional cada vez más me encuentro siendo menos profesional and more space. y hay más espacio. You know, 6 songs in 20 minutes. 6 canciones en 20 minutos. I don't think that is going to work in the future. No creo que eso va a funcionar en el futuro. It's too professional. Es demasiado profesional. And the thing that we do great as a church Lo que hacemos muy bien como iglesia is that we host the presence of Jesus. es que nosotros somos buenos anfitriones de la presencia del Señor. It's de like Jesús. when someone comes to your house for dinner, Es como cuando alguien viene a cenar a tu casa, you're hosting them. tú eres el anfitrión, tú lo estás recibiendo. Come in and eat my great food. Te invito a venir y deleitar de la gran comida que he preparado. And that's what we do the best as church, is we host the presence of Jesus. Y eso es lo que mejor hacemos como iglesia, le damos la bienvenida a la presencia. We're never going to put on the best show Nunca vamos a montar el mejor show or have the best equipment. o tener los mejores equipos. I don't think we were ever meant to, Yo no creo que eso sea lo que realmente aspiramos, because we're a place where people can come to get healed porque este es un lugar, somos un lugar donde la gente viene a este lugar para recibir sanidad and made whole again. y volver a ser restaurado. And our job Y nuestro trabajo is to play the harp. es tocar el arpa. And it comes right the way back to the beginning again. Y rápido esto nos regresa al principio. Is that, you know, our world is desperate Nuestro mundo está desesperado to know the answers. para conocer la respuesta. And, you know, if we allow the presence of God to come, Si le permitimos a la presencia de Dios venir, then all the answers are there. entonces todas las respuestas se encuentran allí. Yeah. Hallelujah. Aleluya. Hermano, o que ha pasado con los miembros de su equipo que trabajaba antes? Y la segunda pregunta. La segunda pregunta, ¿cómo conciliar las canciones antiguas, tradicionales, el pueblo más viejo, con las canciones nuevas de nuestra iglesia ahora? The other guys in Delirious, Los Yeah. otros miembros del equipo de Delirious, 2 of them live in Nashville, 2 viven en Nashville and they're doing well. y están muy bien. One of the guys runs a big music festival in the United Kingdom, Uno de ellos incluso está a cargo de un festival de and músicos one is a graphic designer. y otro es un diseñador gráfico. And
You know, when you break up something that's so good, Cuando tú terminas o rompes algo que es muy bueno, it doesn't matter how well you do it. no importa cuán bueno lo has hecho, There's always going to be pain involved. siempre, no importa cuán bien lo hagas, siempre va a haber dolor. But you know, that was 2 years ago, Eso fue hace 2 años, and so we're all good. así que ahora estamos todos bien. Yeah. And so, if I understand, A ver si lo entiendo. you're talking about an old style of worship. Tú te estás refiriendo a cómo con el estilo antiguo de adoración How does that progress into maybe a modern style? y cómo pasa a lo moderno. Yeah? ¿Sí? Okay, I don't know. No sé. Um, when I was 12 years old, Cuando yo tenía 12 años, I grew up in quite a conservative church, yo crecí en una iglesia conservadora and the women used to wear hats and sit on one side. y las mujeres se ponían un velo en una parte de And la iglesia the men would wear suits and sit on the other y side. los hombres todos de traje de otro lado de la iglesia. So I didn't really find out about the Holy Spirit till much later in life. Así que yo no supe mucho del Espíritu Santo hasta más adelante en la vida. So I feel like I got radically saved, Así que yo siento que yo fui salvo radicalmente, even though my parents are very godly. aunque mis padres son de Dios. But I remember sitting in church, 12 years old, Pero yo recuerdo estar sentado en mi iglesia, 12 años de edad, thinking if I brought my friends from school, pensando, si yo trajese a mis amigos del they would colegio, think this is really weird. que dirían que esto es realmente muy extraño. There was some old lady on the organ, Había una anciana ahí en el órgano and and I remember y yo recuerdo almost getting thrown out the church casi diciendo, me echaban de la iglesia because I brought my friend from school with a drum kit, porque traje a mi amigo del colegio con una batería and they let me lead an evening service, y me dejaron dirigir un servicio en la noche and it was so bad. y fue tan malo, It was so noisy, era tanto ruido and this old lady on the organ was trying to play along. que esta anciana en el órgano quería tocar con nosotros. So I think that change is all part of change. Así que el cambio, yo siento que el cambio, You know, we need every generation to bring their sound, necesitamos que cada generación surja con su sonido. and I can feel another sound is coming now. Y yo lo que siento es que está surgiendo un nuevo sonido. You know, this is good, and what we did last night is good, Esto que vemos aquí, lo que hicimos anoche es bueno, but in 10 years' time, pero en 10 años it will be like the organ. esto será como el órgano. And yet we don't